el mejor best-seller. ¿Se han escuchado esa palabra? Best-seller, ¿verdad? El libro más vendido. El libro más vendido. Hermanos, la Biblia es el best-seller. Es el libro más vendido. Desde que Juan Gutenberg inventó la imprenta, el primer libro que imprimió, ¿saben cuál fue? La Biblia. El primer libro que imprimió fue la Biblia. Y desde entonces se sigue imprimiendo y cada vez más, en más número de idiomas, aún para grupos étnicos también se está traduciendo. Ese es el best-seller, hermanos. El best-seller. Pues ya que dice, no, yo no creo en la Biblia. Léelo, por lo menos porque es el mejor libro. Ya ha habido la historia, léelo para que te enteres de qué es. Digo, sin dar más argumentos que también te darían validez a que escriba la Biblia, pero léelo como un best-seller, como el mejor libro, el que más ha sido leído, escuchado, el que más ha sido predicado, no solamente en los templos, fuera del templo. Es el libro que existe en el mayor número de lugares. De cualquier tema que se trate, no hay ningún libro que, como volumen de libros, se compare a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos el deseo. Y con libertad de leerlo y con libertad de predicarlo. Libertad de leerlo y libertad de predicarlo. ¿Y saben por qué es el mejor best-seller, hermanos? Porque su autor es Dios. Su autor es Dios. Y Él es la verdad, y Él es justo, y Él es santo. Por eso es el mejor libro que un ser humano puede leer. Pero no se trata solamente de conocerlo, sino de enseñarlo. Porque Dios para eso nos lo creó. No solamente para que nosotros lo conozcamos, dice Mateo 28, sino para que enseñemos a otros lo que Él nos enseñó. Para que compartamos con otros. Y ya vimos el mensaje anterior que hay que preparar, hay que estudiar la profundidad, hay que ser constantes en estudiar la palabra de Dios, hay que estudiarlo como para enseñar a otros. Porque cuando estudiamos la Biblia como para enseñar a otros, la estudiamos de una manera más profunda. Así que, ¿cómo enseñar la palabra de Dios de tal forma que Él se agrade de eso? ¿Cómo enseñarla? Los invito a que se pongan de pie nuevamente y me ayuden a leer, ustedes en silencio. Yo hago esta lectura. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 al 13. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 al 13. Síganme con su mirada, hermanos, esta lectura de esta porción de la palabra de Dios dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en la ciudad de Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos,
de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cierre sus ojos, hermanos, vamos ahora a cumplir su rostro. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este día, por este momento, por esta oportunidad de predicar y escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos este libro, este mejor libro. Gracias porque estamos aprendiendo de él y guiando nuestras vidas a través de lo que tú nos has enseñado ahí. Gracias por la presencia de mis hermanos. Gracias por el que dedicaron tiempo a estar aquí. Algunos están con funcionarios de casillas, otros tal vez no nos acompañaron por enfermedad, alguna circunstancia. Dios, cualquiera que sea, la ponemos en tus manos. Si es por desánimo, Señor, alienta sus corazones. Si es por algún problema, Señor, dale dirección, dale sabiduría para que tomen decisiones correctas. Si es alguna enfermedad, provee de medicamentos, provee de atención médica, Señor. Padre, tú manifiéstate en la vida de cada uno de ellos. Pedimos que te manifiestes en nuestras vidas a través de la enseñanza. Queremos enseñar en la forma que tú apruebas, para que tengamos, Señor, esa parte y nos estemos tranquilos de hacer lo que es correcto. Nos ponemos en tus manos, Señor, y los ponemos a todos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos en su lugar, mis hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje está hablando, escribiendo a los hermanos de la ciudad de Tesalónica, una ciudad que se encontraba en Grecia. Estaba escribiendo a los hermanos y recordándoles la forma en que les había llevado el Evangelio, la forma en que les había llevado el mensaje de Dios. ¿Sí? Y este mensaje le asienta una verdad. Dice que llevamos el mensaje, no solamente el contenido, sino la forma en que Dios la aprueba. Habían tenido la aprobación de Dios, que dice el versículo 4. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos cumpliese el Evangelio, hacíamos. Buscaron enseñar lo que Dios les había enseñado, pero también en la forma que Dios se agradaba de ellos. Así lo habían hecho. Pablo y Silas eran siervos de Dios, aprobados por Dios, que llevaron el mensaje aprobado por Dios en la forma aprobada por Dios. Dice que no lo hacían para agradar a los hombres, dice el versículo 4. No lo hicimos para agradar a los hombres, sino agradar a quién? A Dios. Y en prueba nuestros corazones. Es el principio con el cual Pablo y Silas vivían y enseñaban a hacer las cosas teniendo la aprobación de Dios. Y así debe ser la vida cristiana, hermanos. Cualquier decisión que tomemos debemos de buscar si tiene la aprobación de Dios, si es el agrado de Dios. Voy a ciertos lugares con ciertas personas, tengo que preguntarme, ¿tendré la aprobación de Dios? Voy a tomar esta decisión, ¿será el agrado de Dios? Voy a buscar un cónyuge, Dios, ayúdame que sea de tu aprobación. Hermanos, cualquier decisión que tomemos, debemos de llevarlo bajo este principio, que Dios se agrade, que Dios lo apruebe. Buscar tu decisión tenga algo siempre aprobado por Dios. Y Él quiere que enseñemos la Biblia, que
enseñemos de este Betsel, pero que enseñemos como Él quiere que enseñemos. Como Pablo escribe aquí en la iglesia de Tesalónica, lo que enseñamos, el contenido y la forma, fue el agrado de Dios. Y así quiere que lo hagamos nosotros. El Señor Jesús dijo que enseñemos lo que Él nos enseñó ahí en Mateo 28. Así el discípulo dice que enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Y cómo es la forma que tenemos que enseñar? Primero, hermanos, enseñemos sin apartarnos de lo que la Biblia enseña. Enseñemos sin apartarnos de lo que la Biblia enseña. O sea, sujetemos nuestra enseñanza a la verdad revelada por Dios. Enseñemos la palabra de Dios sin apartarnos de la Biblia, de lo que la Biblia enseña. Dice el versículo, nuevamente del 1 al 3, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió, o sea, no provino de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Nuestra enseñanza no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hermanos, Dios prueba y aprueba nuestra enseñanza cuando está apegada a lo que Él nos enseñó, a lo que Él nos reveló. Y así lo defiende el apóstol Pablo. Pareciera que él se está defendiendo de personas que lo estaban calumniando, que estaban señalando que él había enseñado cosas incorrectas, con propósitos incorrectos, y el apóstol Pablo parece que se está defendiendo de estas calumnias. Dice: nosotros y ustedes son testigos. Pone a los hermanos de la iglesia de Tesalónica como testigos porque ellos fueron los que recibieron la enseñanza. Y eran los que podían decir si era cierto o no. Ellos eran testigos de que la enseñanza que Pablo y Silas habían llevado a esos hermanos de Tesalónica había sido libres de error, de impureza y de engaño. Y Pablo se escribe esta forma para animar a estos hermanos, para que hubiera seguridad, para que hubiera confianza en lo que habían escuchado, que hubiera tranquilidad, hubiera compromiso para seguir esa enseñanza. Esa enseñanza, hermanos, no es fácil llevarla a estos hermanos. Dice que primero pasaron por la ciudad de Filipos, y en la ciudad de Filipos dice que fueron ultrajados y padecieron mucho. ¿Recuerdan qué pasó en la ciudad de Filipos? Cuando Pablo saca un demonio, un espíritu adivinador de una muchacha, y los amos de esta muchacha, los que la controlaban, sacaban ganancia. Al ver que Pablo había echado fuera el demonio y ya no podía adivinar, ¿qué hicieron con Pablo? Los acosaron. Y las autoridades dicen que lastimaron mucho a latigazos a Pablo y a Silas. Si recuerdan ese evento, después de que fueron castigados mucho, lo metieron a la cárcel. Estaban en Filipos, compartiendo la palabra de Dios. Y después de ahí pasan a Tesalónica con estas personas, con sus hermanos. Y tampoco fue fácil allí. Hubo oposición de personas. Dice que se levantó una turba tratando de tomar a Pablo y Silas y también maltratarlos, también lastimarlos y tal vez meterlos a la cárcel. Pero Dios usó un varón, Jasón. Jasón dice que pagó la fianza por ellos y lo libró de estas situaciones. Pero hubo oposición a la enseñanza de la palabra de Dios en Tesalónica. Y aunque hubo oposición, hermanos,
hubo quienes sí creyeron en el Evangelio. Dice que hubo judíos que creyeron en el Evangelio, griegos, nobles también, dice que mujeres también, un buen número de mujeres aceptaron el mensaje. Porque la palabra de Dios, hermano, nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Siempre estará haciendo algún trabajo en alguna persona que lo escuche. Nunca vuelve vacía. Y Pablo le recuerda, ellos les enseñaron una enseñanza que estaba apegada a la verdad, ¿sí? Libre de impureza, libre de perversión, de corrupción, ¿sí? Y no fue por engaño, no fue para hacer una trampa, una mala intención. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué si hay una sola revelación? Porque a veces hay enseñanzas diferentes que se pueden dar. Pues una razón, hermano, la primera es que hay personas que usan la palabra de Dios para ganancia propia y ni siquiera son creyentes en Cristo. No son salvos. Y si no son salvos, no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos lleva a entender la palabra de Dios. Así que la usan de una manera incorrecta. También hay diferencias porque, hermanos, hay reglas para interpretar la palabra de Dios. Lo que en el seminario se llama hermenéutica. ¿Sí? Hermenéutica, que tiene que ver con reglas para entender la palabra de Dios, porque hay partes de las Sagradas Escrituras que se leen de manera literal, se entienden de manera literal, y hay partes que se entienden de una manera metafórica o simbólica o análoga. Si por ejemplo les digo yo, si Dios dice, no mintáis, ¿será literal o será figurado? Será literal, no mintáis, es literal, no hay manera. Pero si les digo lo que dice Salmo 121, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, los cielos hablan, hermanos. ¿El firmamento puede emitir alguna voz? No. Pero cuentan la gloria y el poder de Dios de manera simbólica. Así que hay una manera de interpretar la literal, pero hay otras que son de manera metafórica. Por eso, hermanos, si le dicen a usted, ¿qué joven te ves? ¿O qué bien te ves? Pregúntele, ¿es literal? Es metafórico. Digo, porque, ¿verdad? A veces puede pasar, ¿verdad? De manera metafórica, ¿qué bien te ves? Pero uno está todo bien dado, no sé, acá, ¿verdad? Pues hay formas de interpretar el contexto histórico también. Aquí fue dado un mandamiento, una enseñanza, la palabra de Dios. En esos últimos tiempos hay iglesias que se están yendo por prácticas del judaísmo, que no son para el cristiano. Y están enseñando que hay que guardar el sábado como día de reposo. Están enseñando a algunos que hay que circuncidarse, otros que sí hay que hacer sacrificios, hay que hacer fiestas. ¿Sí? Pero cuando vemos el contexto en el cual fueron dados, vemos que fueron dados al pueblo de Israel. Porque tenían una enseñanza, tenían una dirección para el pueblo de Israel. Pues el apóstol Pablo es claro, ahí en el libro de Gálatas, dice que no estamos obligados a guardar días de reposo, ni fiestas, ni ese tipo de contexto histórico. El contexto del pasaje que fue escrito, con qué propósito fue escrito, algún libro de la Biblia. Y el contexto de la Biblia en general. Entonces, cuando nos salimos de esa interpretación, pues enseñamos cosas que no son correctas. Y eso tiene repercusiones en la vida espiritual de las personas. Así que, hermanos, pues tenemos que enseñar lo que la Biblia enseña, en la forma en que la Biblia lo enseña. Enseñar la sana doctrina, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, que enseñe la sana doctrina, la que está apegada a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero no solamente había sido la forma de Pablo y Silas de enseñarles a los hermanos de Tesalónica, y nos enseña también nosotros, que enseñemos con actitudes y propósitos correctos. Vamos a enseñar la palabra de Dios, pero con actitudes y propósitos correctos.
con actitudes y propósitos correctos. Así debemos enseñar lo que la Biblia enseña. Y el versículo 5 en adelante, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser los que hagan como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Sino también nuestras propias vidas. No solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermanos, Dios llama el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo a estas personas con actitudes y propósitos correctos. Y el apóstol Pablo sigue defendiendo su ministerio, porque había quienes tenían la intención de desacreditarlo como apóstol. Pero los hermanos de la iglesia de Tesalónica conocían las actitudes de ellos, cómo les habían enseñado. Ellos habían decidido enseñanza de las Sagradas Escrituras. Dice, y no había sido con palabras lisonjeras, aduladoras, palabras halagadoras. Pablo no predicaba un evangelio para darle gusto a la gente, lo que quisieran escuchar, como para quedar bien con ellos. No, él predicaba la palabra de Dios, y en ocasiones había necesidad de confrontar a los hermanos con actitudes incorrectas. Había que confrontarlos para animarlos a que abandonaran esas conductas. Porque ese es el propósito de la confrontación. No es solamente mostrar que algo se está haciendo mal, sino también animar a que se corrijan esas actitudes. Si no, pues no tiene sentido. Querían animarse y cambiar la vida. Y Pablo hablaba fuerte en ocasiones. En una ocasión, Pablo y Pedro estaban, el apóstol Pedro y Pablo estaban en la ciudad de Antioquía enseñando la palabra de Dios. Y Pablo, como judío, pues los judíos tenían como ley no juntarse con aquellos que no fueran judíos. Era mal visto, era condenado. Si un judío tenía comunión con alguien que no era judío, o sea, con los gentiles. Y en ese momento Pablo y Pedro estaban comiendo con gentiles que se habían convertido al Evangelio. Pero dice Gálatas que cuando vino un grupo de creyentes judíos de parte de Juan, el apóstol Juan, dice que Pablo, cuando vio que llegaron, dice que se retraía y después de juntarse con los gentiles por temor a la crítica de los judíos. Y Pablo lo confronta y dice: estás equivocado. Estás equivocado. Y más adelante Pablo dice: porque no hay varón ni mujer, no hay griego ni judío, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Es que también hablaba fuerte. Pablo no andaba halagando a la gente. ¿Sí? Tampoco era correcto o cierto que él lo hacía por avaricia, que lo hacía por enriquecerse, por tener más bienes materiales. No lo hacía con esa forma, hermanos. Dice ahí en el versículo 9 que Pablo trabajaba de manera, decíamos, secular, haciendo tiendas de campaña, que es lo que sabía hacer. Dice: para no serles carga a ustedes, yo también trabajo, aunque debiera ser sostenido como apóstol, me correspondía, porque el obrero es digno de su salario, el que trabaja para enseñar la palabra de Dios, y mayormente los que enseñan la palabra de Dios. Sin embargo, él trabajaba, Pablo y Lucas trabajaban de noche y de día, no había avaricia. De hecho, hermanos, déjenme decirles, no quiero desanimarlos los que tengan un llamamiento para ser pastor, pero si usted quiere tener bienes materiales, no se dedica al pastorado. No se dedica al pastorado.
Si usted quiere tener bienes materiales, no bendiciones espirituales. Porque hermanos, en las iglesias cristianas bautistas y otras iglesias, hermanos, no es algo para enriquecerse. Sí es para vivir dignamente, claro que sí, pero no es. Yo les compartía durante el desayuno los hermanos que yo tuve una farmacia antes de ser pastor, en el centro de Guadalajara, y de ahí pues obtuve mis ganancias. Para mí me era mejor estar en una farmacia o haber ejercido mi carrera. ¿Cuántos no sabían que soy médico? ¿Cuántos no sabían? Pues ignórenme porque ya no me acuerdo nada de medicina, lo que hace más de 30 años. ¿Sí? Y me ido mejor en la farmacia por mi carrera. Pero hermanos, yo hice un llamado. Y aunque me resistí, y Dios lo sabe, aunque me resistí, pero también Dios sabe cómo llamarlos, ¿verdad? No lo estoy desanimando, hermano, no lo estoy desanimando, no, eres el pastor, no lo estoy desanimando. Uno aprende a aprender de Dios. Hay muchas cosas muchas experiencias maravillosas, así como experiencias desagradables, también hay muchas experiencias maravillosas en el pastorado. Pero no podemos hacer muchos bienes materiales. Y Pablo no lo hacía por avaricia, él trabajaba, aunque me decían que deberían de ayudar, dice, no había avaricia, hermano. Pero también lo criticaban, dice, como buscando gloria de los hombres, ser reconocido. No, hermanos, Pablo todo lo hacía para Dios, para la honra y gloria de Dios, no ser reconocimiento, hermanos. Entonces, las actitudes que tenía, los tesalonicenses sabían que no era la conducta de él. No tenía esas actitudes y esos propósitos, hermanos, porque enseñaron saben motivarlos. ¿Por qué? Por el amor a estas personas de Tesalónica, por el amor a ellos que no conocían el Evangelio y el amor que tenían para ellos, porque sabían que si no entregaban su vida a Cristo, ¿dónde iban a terminar al final de su vida? En el infierno. Por amor habían compartido el Evangelio, como el amor que una madre tiene por los hijos. Las madres están dispuestas a dar la vida por los hijos. Díganme si sí o no, hermano, levanten la mano las mamás que darían la vida por sus hijos. Bueno, algunas como que, así como que dudaron, pero al final de cuentas, la darían, ¿verdad? Pero ahora déjenme preguntar, a ver, hijos, ¿cuántos de ustedes como hijos darían la vida por su mamá? Levanten la mano. Levanten la mano. Bájenla. Pero están haciendo. Digo, porque si podríamos tener la vida, pero ¿saben cómo está la vida? Todos los días. Todos los días, obediencia, apoyo, respeto, todos los días. Ahora no trae a tu madre, que vaya bien. Bueno, nos salimos de la cosa, pero es muy buena, ¿verdad? Así que cuando hijos, ya muchos hijos saben que sus mamás no están tan así como nada, muchos hijos también como que no están animados. Dios cambia nuestras actitudes, enseñamos con honestidad de Dios. Estaban dispuestos a dar su vida, una madre da su vida. Y ahora, hermanos, en la actualidad, muchas iglesias, no iglesias, más bien pastores, líderes de congregaciones, no sé si cristianas o no, los están apartando de enseñar con propósitos de actitudes correctas. Y vemos en la televisión y hay muchos videos donde los pastores buscan halagar a las personas, buscan y predican lo que las personas quieren oír, les hacen sentir bien porque quieren aprovecharse de ellos y se aprovechan económicamente. Les exigen que traigan sus dedos de ofrendas porque hay avaricia en sus corazones. Dice la palabra de Dios que son mercenarios del Evangelio. Mercenarios que se aprovechan de manera incorrecta de presentar el mensaje y se enriquecen a costa de creer el Evangelio que debe ser aprobado por Dios. Y adulan a la gente. Y la gente les escucha, hermano, porque les gusta lo que predican. Un Evangelio light, sin compromiso, sin responsabilidades, donde tú le puedes pedir a Dios lo que quieras y Dios te lo va a dar. Entonces, hermanos, hay en la actualidad muchos pastores en ese sentido. La doctrina de la prosperidad. Dale a Dios y Dios te va a dar más.
principio de Cristo, pero no es el principio. No es el principio. Así que Pablo estaba siendo criticado, porque decían que halagaba a las personas para aprovecharse de ellas, para un beneficio personal y gloria de los hombres. Oh, y gloria de los hombres, hermanos. ¿Cuándo empezó eso de que un pastor era apóstol? De repente un pastor dijo, soy apóstol. Y como ya el apóstol ya era como visto como algo superior al pastor, no, pues ahora todos son apóstoles. También se consideran apóstol, cuando la Biblia claramente dice que apóstoles solamente los que estuvieron con el Señor Jesús, que vieron su ministerio y que vieron su resurrección. Así dice los hechos. Ellos son los apóstoles. ¿Sí? Pero también buscan estas personas la gloria de los hombres. No era la situación del apóstol Pablo. Ellos enseñaron con actitudes y propósitos correctos. No enseñamos la palabra de Dios para recibir la honra. La honra es para Dios. La honra es para Dios. Tenemos que enseñar de esta manera. Pero también, hermanos, enseñemos con nuestro buen ejemplo. Dios quiere que enseñemos con nuestro buen ejemplo, con nuestra forma de vivir. Es otra forma de enseñar la palabra de Dios. Así como hizo Pablo y Silas en este grupo de que ahora nosotros tenemos. Enseñemos con nuestro buen ejemplo, nuestra forma de vivir. Dice el versículo 10. Vosotros sois testigos, normalmente los ponen testigos porque ellos vemos que escribieron la palabra de Dios. Dice, y Dios también es testigo de cuán santa, justa, el versículo 10, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Los llamó a su reino y gloria. Os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios. Como Dios merece que nos comportemos, porque hermanos, enseñamos con nuestra conducta. Y Pablo y Silas enseñaron con su buen comportamiento. Al ser que fue otra acusación que le hacían al apóstol Pablo. Ahí estaban, dice, Dios es testigo y los hermanos de Tesalónica también están de testigos cómo fue nuestro comportamiento delante de ellos. Y como fue ese comportamiento, hermanos, les encargaban a los hermanos de Tesalónica que también se comportaran de esa manera. Igual de esa manera. Pablo dijo, sed imitadores como yo soy imitador de Cristo. Pablo trataba de imitar la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pablo quería que su vida reflejara a Cristo, hermanos, y nuestra vida como cristianos debe ser con esa intención, reflejar la vida de Cristo. Hablar de la forma en que Cristo habla, relacionarse con los demás como que Cristo se relacionó, perdonar como Cristo perdonó, pedir perdón aunque Cristo no pidió perdón, pero nos pide la palabra que pidamos perdón, como debe ser un cristiano. Seguir el ejemplo de Cristo, y estos hermanos dice que enseñaron con su ejemplo, por eso les decían, sigan adelante, compórtese como es digno de Dios. Si somos imitadores de Cristo, hermanos, seremos muy seguidos. Si somos imitadores de Cristo, seremos muy seguidos. Hermanos, fíjense una cosa. Si entonces estamos enseñando con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, entonces, hermanos, todos, queramos o no, somos maestros. Todos, querramos o no, somos maestros, porque todos estamos siendo vistos por otras personas. No se crean que pasa desapercibido, hermano. No se crean que pasamos desapercibidos. Habrá un joven, un adulto, un nuevo creyente, alguien que nos visite, que vea nuestra forma de conducirnos. Habrá en la casa, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los amigos que estarán viendo nuestra forma de comportarnos.
Y estaremos enseñando para bien o para mal. Estarán viendo nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratarnos, nuestra forma de conducirnos. Nuestra vida estará siendo evaluada, hermanos, que estaremos enseñando siempre. No se necesita un habla para ser maestro, lo somos todos los días. Con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Nuestra conducta está siendo vista por los demás. ¿Qué estamos enseñando? Digamos que es una evaluación profunda. ¿Qué estamos enseñando? Yo espero que estemos enseñando, hermanos, el estilo de vida de que Dios quiere que vivamos. Seamos maestros. Pero recuerda esto: usted siempre estará siendo observado por otros. Estaremos, yo también me incluyo, y nos estará evaluando. Nos estará evaluando. No solamente en el templo, seremos siempre evaluados por los que nos rodean. Y Pablo, ellos siempre dice, nos comportamos de manera santa, justa y irreprensible. No está diciendo Pablo que sí es perfecto, que él no comete pecado, no. Está manifestando que es una persona madura. Una persona madura es que reconoce sus errores, se confronta con ellos y se compromete a cambiar. Es una persona madura y se compromete a cambiar. Y por último, hermanos, cada uno lo dices, pero bueno, de modo, que enseñemos hasta ver vidas transformadas. Es otra enseñanza que el apóstol Pablo, con la cual exhorta a los hermanos de América, y me enseña a nosotros también, que enseñemos hasta ver vidas transformadas. Dice el versículo 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. Esta palabra que actúa, que cambia sus vidas, que transforma sus vidas, debe estar allí con ustedes. Ese es nuestro propósito, hermanos. No solamente información, sino buscar transformación en la vida de las personas. No nosotros, esto va a ser la palabra de Dios. Pero si no le enseñamos, ¿cómo va a cambiar la gente? Si no la compartimos, ¿cómo va a cambiar la gente? Los hermanos de Tesalónica cambiaron sus vidas, dice, porque esa palabra actuaba en ellos. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Entonces, hermanos, el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es ver vidas transformadas. Y yo creo que todos hemos experimentado algún cambio en nuestra vida. Yo creo que todos. Algunos cambios muy drásticos. Hay gente, no sé, hermanos, que están en su vida antes de Cristo, eran alcohólicos, tenían algún vicio, algo grande. Pero también hemos visto cambios en la vida de los que hemos escuchado la palabra desde siempre. Mayor fortaleza, mayor consuelo, gozo, paz, entendimiento de los planes. O sea, también hemos visto que Dios transforma nuestras vidas. Porque, hermanos, siempre habrá un antes y un después de nuestro encuentro con Cristo. Habrá un antes y un después. Lo hubo en la vida del apóstol Pablo, hermanos. Hubo un antes y un después de Cristo. ¿Qué era antes de Cristo el apóstol Pablo? Un perseguidor de los cristianos, pensando equivocadamente que estaba haciendo las cosas bien para Dios, estaba actuando equivocadamente. Cuidado con eso, hermano, que pensemos que estamos haciendo bien las cosas para Dios. Debemos estar equivocados. Un propósito correcto de una manera incorrecta, evitando, provoca problemas. Y ahora quiere hablar, hermanos, un predicador. De ser un perseguidor, ahora es un predicador. Y cuando explica a los Corintios, ahí en la primera carta de los Corintios 6:9, dice Pablo, le recuerda lo que habían sido antes del Evangelio. Dice, habían sido fornicarios, habían sido idólatras, habían sido mentirosos. No estoy hablando de nadie, es la carta dirigida a los hermanos de la iglesia de Corinto. Habían sido mentirosos, afeminados, ladrones,
avaros, habéis sido, sí, dice, pero dice, pero ya no habéis sido. Ya no sois eso, habéis sido avaros, habéis sido santificados. Siempre hay un antes y un después de nuestro encuentro con Cristo. De veras, hay cambio en nuestra vida, hermano. Cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de tratar al cónyuge, cambia nuestra forma de tratarnos entre nosotros. De veras, hay cambios, o seguimos siendo humanos de Cristo. Hermanos, debemos enseñar la palabra de Dios, pero enseñarla como Él quiere que la enseñemos. ¿Sí? Que nos apeguemos a la enseñanza de las sagradas escrituras. Que lo hagamos con actitudes y propósitos correctos. No para ser reconocidos, no para ser puestos en alto, no, para agradar a Dios, para honrar y gloria de Dios. Enseñemos, recordemos, hermanos, que estamos enseñando de nuestra forma de vivir. De nuestra forma de vivir estamos enseñando. Y por último, sí, enseñemos para vivir las eternidades. Cierren sus ojos y Cristo nos vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque nos confronta con tu voluntad, que a veces nuestra voluntad no va de acuerdo con tu voluntad.